Buenas noches, en este lunes de Resurrección, último día en el que se pueden publicar las encuestas y sondeos electorales con datos referidos a lo que puede suceder el próximo domingo, día en el que a esta hora precisamente estaremos ya analizando los primeros resultados del escrutinio de esa jornada electoral. Hoy hemos conocido que el PSOE sigue creciendo y Podemos mermando, que el Vox cada vez está a más y que Ciudadanos a menos, que el Partido Popular va a tener menos diputados que los que tenía el Grupo Socialista la pasada legislatura y que tanto Nueva Canarias como Coalición Canaria están luchando por salir del limbo en el que están ahora y que podría llevarles al ostracismo si no obtienen representación parlamentaria. O sea, que todo está tan embroncado como el futuro del Tenerife, que tiene en las dos próximas jornadas un tiempo para saber si tiene futuro en la segunda división o una más abajo, a donde parece que se dirige. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Antes de ayer, del domingo, estábamos haciendo cábalas sobre cómo empatar a puntos con la Unión Deportiva Las Palmas y en el derbi del día 4, después del Día de la Cruz, ponerlos en situación de descenso. Y nos vemos unas horas más tarde deseando que ganen el domingo al Lugo para que no suba de esa posición el equipo gallego en la que están hoy y jugándonos las posiciones de descenso en el choque fratricida de dentro de 2 semanas. Pero en fin, más crudo lo tiene Pablo Casado, ¿no? Que puede reducir sus tropas a la mitad y eso puede llevar a ese partido a una descomposición total, como le pasó en su día a UCD y que dio lugar a su desaparición. La verdad es que va a ser una semana de nervios en todos los aspectos y de una tensa espera por ver si las dichosas encuestas tienen razón o no. La verdad es que estamos asistiendo a una campaña electoral diferente en la que las propuestas no vienen por el lado de mejorar lo que tenemos, sino en escoger otras cuestiones. No hablan de que nos van a mejorar la vida a los ciudadanos, que ese vídeo del socorrista de una playa tenga que coger una bandeja y ponerse a servir mientras no se ahogue nadie o no se convierta en formas de vivir o de trabajar, que un 20% del paro no se convierta en una frase acuñada y que la precariedad dé paso a la estabilidad. Pero de eso no hablan los candidatos a convertirse en señorías. Ellos hablan de otras cosas, de rojos y azules, de comunismo y liberales, de mejorar la vida sin decir ni el cómo ni el cuándo, o de avanzar en derechos callándose la cantidad de deberes que nos quieren imponer. Y hoy es un día propicio para todo ello. En estos momentos está comenzando el primero de los debates que nos tendrían que ayudar a salir de la zona de los indecisos y nos tendrían que colocar en el punto de comenzar a tomar algunas decisiones. Lo que pasa es que ese debate de hoy en Televisión Española no tiene a todos los protagonistas de estas elecciones y estarán más constreñidos en sus posturas que Isabel Pantoja en Superviviente. Ya deben estar tomando posiciones los líderes nacionales ante este tiempo de discusión y de comparación entre las diferentes políticas. Faltará el de Vox, porque la Junta Electoral ha dicho que no tiene por qué estar, pero estará en la mente de todos y en sus partidarios contestando en la tele. Y mañana habrá otro debate similar en Antena 3, que curiosamente el dueño de esa tele es el mismo que le editó al presidente Sánchez su libro sobre cómo llegó al poder y en el que cuenta que la primera decisión que tomó como presidente del gobierno fue la de comprar un colchón nuevo para la cama de matrimonio de la Moncloa para no acostarse en el mismo en el que lo hacía Mariano Rajoy. Pues eso, a lo que iba. A 2 debates en 48 horas que deberían servir para que muchos indecisos tomen conciencia de lo que hay que hacer. Mientras aquí seguimos con los mismos daños producidos por un gobierno central que tiene la culpa de todo, según Coalición Canaria. Es la matraquilla que oímos desde hace tiempo. Comenzaron por 400 millones de euros que no venían y ya son casi 1000. Esta mañana, por ejemplo, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha venido a decir y a recordar que el gobierno de Pedro Sánchez tiene en esta semana una última oportunidad para saldar la deuda que ella ha cifrado en 954,33 millones de euros que considera que tiene de deuda el Estado con las islas, antes de que el gabinete entre en funciones en las elecciones del próximo domingo. Por ejemplo, ha recordado que a día de hoy no se han abonado todavía los 8 millones para el agua de riego agrícola, que ya estaban comprometidos. Dávila ha expresado además su falta de confianza en que el presidente Pedro Sánchez vaya a hacer en 5 días, antes del último Consejo de Ministros de este viernes, lo que no ha hecho en 4 meses, y ha desglosado que de esos 954 millones de euros que el gobierno de Canarias estima que le debe el Estado, equivalen, fíjense, a 2,06 del Producto Interior Bruto, del PIB, o bien a 19.087 empleos en términos de contabilidad nacional de España. Por tanto, estamos en el tiempo del descuento y los políticos están a lo suyo. Es la semana clave para decidir qué votar. ¿Ustedes creen que nos están ayudando a tomar las decisiones? La verdad es que habrá que estar atentos, de momento con los debates y luego con las decisiones, o esto no va a seguir así.
Buenas noches, señoras y señores. Bien, pues nosotros estamos aquí en un día más, en el Día de Televisión, como es costumbre, todos los lunes, martes, miércoles y jueves, sin faltar, siempre que la salud lo permita. Bueno, hablando de salud, vean esto. La viña sí, abajo. Mira, mira. 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 Jesús, mira, mira. 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 A ver cómo están. Ahí, mira, mira. Mira. Lo recogí en nuestras cámaras esta mañana en Tacoronte. Son termitas. Nuevo susto que se ha llevado esta familia en este municipio del norte de Tacoronte, concretamente de la zona de Juan Fernández, al descubrir en su finca que buena parte de la viña está afectada por la terrible termita. Mira como aquí, la venita por donde está pasando el piquito savia para lo que sube. Pero no solo es eso, también los postes de telefonía que están en su propiedad. ¿Y qué decir de su casa? Vean estas imágenes también recogidas esta mañana en la misma zona donde un equipo de este programa se desplazaba. Estos postes de telefonía también están carcomidos por la terrible termita que está afectando a Tacoronte. Nieves descubrió, es otra de nuestras protagonistas, el torno de las termitas, descubrió este verano pasado que algo estaba afectando a sus muebles y pensó que se trataba de la típica polilla. No fue hasta que se enteró de la existencia de estos insectos cuando descubrió que buena parte de su cocina estaba ya afectada, no afectadísima, desde las juntas de las puertas al piso, pasando por los muebles. En tan solo una semana, un armario de la cocina fue en parte devorado por las termitas. Hoy hemos estado con ella y, además, como han visto ustedes, hemos ido descubierto más asentamientos, más afectación de estos insectos en zonas de cultivo, como acabamos de mostrar. Estaban haciendo en el tapajunta, la guía estaba sana. Después se fueron comiendo la guía. Mi marido quitó el tapajuntas de este lado porque estaba todo comido y en menos de una semana vemos la tierra que venía caminando por encima del piso a la pata del mueble que está ahí fuera. Y mira cómo está el mueble. Así que no hace una semana que se quitó ese tapajunta. Si esperamos meses, ¿qué me queda de la casa? Eso me pregunto yo. Fuimos para preguntar por los papeles que hacen falta para entregar, porque el primero dice que había que entregarlos en mayo. Ahora no. Ahora no dice él que no, que hay que esperar a que eso salga en el boletín oficial del Estado. Y eso tarda meses. Entonces, pues en esos meses se comió en mi casa. ¿A dónde voy a vivir? Él es el alcalde de Tacoronte. Hemos preguntado desde el ayuntamiento de este municipio, nos recuerdan que el pasado 12 de abril el Pleno aprobó por unanimidad la propuesta inicial de las bases que regula la concesión de las ayudas destinadas a que la ciudadanía afectada pueda hacer frente a los tratamientos de erradicación de la termita subterránea. No obstante, según la legislación vigente, no será hasta la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la provincia, en el BOP, cuando comience a contar el plazo de 30 días hábiles para que la ciudadanía, los afectados, organizaciones sociales, partidos políticos o cualquier otra entidad puedan hacer sus alegaciones. ¿Qué pasa? Que aún esas bases no han sido publicadas en el BOP. Por eso los vecinos afectados aún no pueden dar los pasos necesarios para solicitar las ayudas. Además, una vez se cumplan los plazos legalmente establecidos, será en un nuevo pleno donde se votarán las bases definitivas con las modificaciones y aportaciones que se incorporen al documento inicial aprobado el pasado 12 de abril. Aquí nos dijo el consejero de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife que esas aportaciones podían haber sido nominativas, que el ayuntamiento podía actuar directamente sobre la ayuda a los afectados, como el caso de Nieve, como el caso de Jesús, como el caso de tantos otros. Aún así, las termitas siguen devorando sus casas, pero hay que esperar al protocolo. Bueno, seguimos con Nieve, que nos cuenta también cómo, a pesar de que dicen que no afectan a la planta viva, y lo hemos visto en las viñas, su experiencia está siendo muy diferente. Dice que la planta viva no la afecta, sí la afecta. Si hay un palo seco, sí la afecta. Porque allí tengo una mata de flor que el otro día, el domingo pasado, ayer no, el otro anterior, yo iba a misa y cuando lo veo caído digo, ¿y eso? Una mata que lleva ahí un montón de años, preciosa. Cuando vine de misa, porque era tarde, fuimos a mirar y que se metió por lo seco y se comió lo verde y la tumbó. Y entonces la viña pues se la está comiendo. Es una realidad latente, está ahí, no la vamos a olvidar. Una más de Nieves.
Dice que durante estos últimos meses, obviamente, la salud, la de ella, la de sus familiares, se ha resentido. Teme que le llegue a dar incluso un infarto y ver su casa como otra que ya hemos mostrado aquí, la de Ana Valladares, la madre de Jesús Dorta, con quien hablaremos tan solo en un instante. Escuchemos a Nieves. Yo estaba ahora llevando un tiempo que estaba un poquito más relajada y ahora me noto otra vez muy nerviosa. Y la tensión se me sube muchísimo y con problemas. Pues me duele el pecho y pues es que puede terminar esto, aunque le dé un infarto. Yo veo la casa mía como la de Ana y yo creo que me quitaría la vida. Yo me quitaría la vida. Sinceramente, te lo digo, no lo soporto. Yo he sufrido demasiado en la vida como para ver mi casa como está la de Ana Valladares. Bueno, y como estábamos en la zona, nosotros sí hemos visitado la casa de Ana Valladares, que ya le hemos mostrado en otras ocasiones y que desde el pasado 3 de abril comenzaron con el tratamiento Antisemix para la eliminación de esta termita. Un tratamiento que alcanza los 4.000 euros porque solo lo están realizando en la vivienda, porque si lo extienden a la totalidad de la parcela podría superar los 7.000 euros. Esos son los cebos, esas son las trampas. Hemos hablado más de una ocasión con él, pero es necesario hacerlo hoy otra vez. Jesús Dorta, afectado, muy buenas noches. Buenas noches, caballero. Gracias, te saludo atentamente. Gracias por dejarnos entrar nuevamente a su casa. Supongo que no será difícil, ¿no? Tocar a la puerta y entrar no es difícil. Lo digo para que otras personas sepan que tocando la puerta puede entrar a su casa y mostrarle lo que hay. Otras personas que no tienen responsabilidades informativas, sino más bien políticas. Sí, está más que claro y desde el primer momento que se dijo, señores, las puertas de mi casa las tienen abiertas para inclusive que nos tomasen de conejillos de indias, para si querían experimentar, para si querían coger y involucionar en algo o probar lo que fuese. Pero claro, o sea, sorpresa la nuestra cuando ha venido el señor alcalde, ha aparcado a 2 metros de la puerta de mi casa con una comitiva y que en Unicontrol fue este señor que vino de la Universidad de Córdoba y otra señora que creo que era de la Consejería de Agricultura. Luego preguntado al señor alcalde por unas cadenas de televisión nacional, que si me permites el comentario, yo informo a la isla de que ya se han hecho eco cadenas nacionales con programas de investigación y que en próximas fechas emitirán programas completos elaborados en Tacoronte referente al tema este de la invasión de las termitas y a todo lo que ha sido la no actuación, los modos y las formas y demás. Bien, vale. Yo he leído una información, bueno, he contado una información aquí en el programa que me estarías escuchando en referencia a lo de la publicación del boletín oficial de la provincia, a las ayudas nominativas, no nominativas, a que ustedes tienen que entregar una serie de facturas. ¿Nos puede contar cómo va eso? Vamos a ver. Yo, mientras usted habla, estamos viendo lo que ha hecho la empresa en su casa. Estoy viendo un cepo subterráneo, una trampa subterránea, he visto unas adheridas a las paredes, eso costeado por ustedes. ¿Pero eso al final se lo va a reintegrar la administración de alguna manera, Jesús? O sea, nosotros queremos entender que sí. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Pues nuestra sorpresa es que a primeros del mes de abril, ante la denuncia de la oposición por parte del partido del PSOE de que no se habían publicado las bases, el ayuntamiento deprisa y corriendo publica a las 3 y poco de la tarde, firman unos documentos, publican unas bases que después a la semana o poco más tardar vuelven otra vez a remodificar y a hacer públicas, en las cuales, pues, si quieres que te diga, Enrique, llevamos 4 meses con un ir y venir y lo único que hacemos es soportar cómo se intenta aparentar que se hace algo cuando realmente no se hace nada y seguimos aguantando el pueblo de Tacoronte como día a día nos hacen la zancadilla y seguimos inventando y seguimos haciendo el ir y venir de que no hacemos nada. ¿Cuál es mi sorpresa? Que hace como cosa de una semana, 10 días atrás, ahora de nuevo es noticia que el ayuntamiento haya publicado el tema de que una ayuda de 200.000 euros y demás. Señores, no seamos demagogos, hay que ser realistas. Estamos otra vez volviendo a la raíz de la noticia, a lo que se hizo público hace casi 4 meses. Sí. O sea, ¿qué estamos haciendo? Vale, vamos a ver, Jesús. Usted con 4.000 euros lo que ha hecho es poner que la empresa le ponga las trampas dentro de la casa, pero las termitas están también fuera.
Sí, o sea, tenemos un... ¿Eso de qué le vale? ¿De qué le vale, por ejemplo, si las termitas vuelven a entrar a la casa, si están fuera? No sé, le pregunto. A ver, de momento te informo, Enrique, de que hay un perímetro exterior con bastantes cebos, no han salido todos, porque hay zonas a las que no podemos acceder con la cámara. De todos modos, también informo de que estamos bajo revisión y seguimiento continuo de esta empresa de Anticimex, a la cual hemos contratado con el dinero que nos prestó un amigo extranjero. Anticimex, un momento, Anticimex que ya ha trabajado en otras viviendas con éxito, por lo que tengo entendido. Sí, claro. Bien, ellos acreditan todas las de la ley y te dicen que con ellos no hay ningún tipo de fraude de cara a que ellos garantizan que lo que ellos ponen da garantías de que la plaga se extinga del domicilio y de que no vuelva otra vez a entrar. Vale. ¿Qué pasa? Que nosotros han hecho el perímetro exterior por seguridad y porque tenemos la parcela afectada o parte de la parcela, y cuando esta gente vino nos hizo un estudio completo de la vivienda ocultando con un sistema de ultrasonido todas las paredes y lo que era la superficie susceptibles de que hubiese tráfico de termitas, y nos lo hicieron bastante completo. De todos modos, el señor David Mora dijo que el problema nuestro es que las teníamos en las bases de la casa. En sí, por fuera, claro que hay población porque será motivo de paso de lo que es esta plaga, pero realmente nosotros tenemos el problema bajo la casa, en las bases de la casa. ¿Y ahí hay forma, le dice David Mora, que es uno de los biólogos, de los técnicos, de erradicarlas, de acabar con ellas? Si el problema está en las bases de la casa. Sí, porque no habían pasado 24 horas y ya se había demostrado de que estaban saliendo de las zonas donde ellas cohabitan, dentro de la propia vivienda y detrás de las paredes y de los enfocados, y que ya había tráfico de dichas termitas en los dispositivos en los que ellos habían instalado. No habían pasado 24 horas y ya había considerable movimiento. ¿Cuál es la sorpresa? Que ahora hay caminos y rastros de las termitas donde no había en la casa y por fuera de los dispositivos, que ya estamos en asesoramiento y contacto directo con Anticimex, y nos han dicho que es normal y que es lógico que veamos este camino terroso en el contorno o en las proximidades de las cajitas, y que eso significa que hay tráfico de termitas hacia lo que son los dispositivos con esta sustancia. Porque los dispositivos tienen una sustancia que tienen feromonas o algo para atraerlas y veneno. No sé exactamente cómo es el sistema. Ellos han puesto ahí las cosas con las que ellos trabajan, Enrique, ellos dan garantía de todo, como vuelvo a repetir, y o sea, estamos un poco más tranquilos de cara a que sabemos que están las cajas. No sabemos qué es lo que está pasando, si realmente dentro de 6 meses, 8 meses ya no las voy a tener, no me van a hacer caminitos, no los voy a oír por la guía de las puertas donde están. O sea, yo quiero entender que sí, vamos a dar el voto de confianza a todo. A todo, porque si no, Dios nos libre, si todavía el ayuntamiento nos torea a fecha de hoy, habiéndolo hecho público y habiendo asumido todo el tema, yo no sé qué es a lo que estamos dando lugar, a qué damos lugar, a que pase una desgracia, que doña Nieves le dé un infarto, a mi madre le dé un infarto, o qué es lo que estamos haciendo. Bueno, esta mañana hemos abierto el programa con las imágenes que estamos viendo, mientras hablamos con usted, las imágenes en la viña, termitas en la viña. Sí, nosotros también las tenemos y fuimos de los primeros que anunciamos de que, señores, mucho cuidado porque esto está aquí, teóricamente no se las come. El señor David Mora también estuvo con mi padre en la finca y dijo que ha visitado un montón de sitios del mundo, pero que no tenía conocimiento de que se estaba comiendo la viña en Tenerife. Yo quiero apelar al sentido común, no sé si el programa lo podrá ver alguien que tenga competencia de cara al tema vitivinícola para que estén prevenidos o para que alcen un poco la voz, no sé si hay algún tipo de colectivo o demás, porque con este tema tabú, todos los días la sorpresa es que nos intentan poner una manta por encima y lo que hacemos es sacar noticias de hace 3 o 4 meses cuando realmente no estamos haciendo nada en pro del tema. Vamos a ver, y ya no le molesto más, don Jesús. Yo leí una publicación recientemente en las redes sociales de la semana pasada del David Mora, que estamos hablando, que es el biólogo y el especialista en el tema, uno de los mayores especialistas que hay en el tema de las termitas, que es representante además de la empresa que le ha instalado este asunto en su casa, diciendo que no había visto antes un comportamiento de las mismas como las que ve en Tenerife. Y en las que ve en Tenerife que están comiendo materia viva, que es lo que estamos viendo en las viñas. Eso mismo lo he leído yo en las redes sociales del mismo Mora. ¿Eso es lo que le ha dicho a ustedes? Hombre, nos dijo eso y también se verá en los futuros programas, esto que te he comentado, que a nivel nacional van a hacerse eco del tema. Él va a decirlo y se verá que, señores, se recomienda actuar en plan global, en plan integral, sí o sí. Si hoy no las tiene, mañana va a tener que poner el tratamiento.
porque hay personas aquí que todavía alabábamos que no las tenían, y a mí me parecía demasiado extraño que la tuviese el vecino de por detrás, el vecino de por debajo, el vecino de por arriba, y que estas personas o vecinos no las tuviesen. Y la sorpresa es que ya las tienen en la parcela. Ya. Y han tenido que contratar o han tenido que saltar para el aire para poderse buscar la vida, para que no le pase lo que nos ha pasado a nosotros y lo que le está pasando a la señora Nieves, que también ahora, en menos de una semana o 10 días, mira la sorpresa de que se le han comido los muebles y de que ha tenido que sacarlos para afuera, porque si no, Dios nos libre. Está claro que qué bonito, qué bonito. Sí. Está claro que avanzan y avanzan rápido. Aún así, ustedes se sienten solos, ustedes son los que están llamando a las empresas, ustedes son los que están poniendo las trampas, ustedes son los que están ahora mismo enfrentándose a las termitas. Es lo que yo entiendo. Aquí no viene nadie, querido compañero. Aquí no viene nadie, nadie da la cara. Vale, pues está bien que se sepa. Está bien que se sepa. Gracias y muy buenas noches. En lo que cabe lo de las buenas noches, ¿eh? Buenas noches, por no perder la diplomacia. Muchas gracias. Venga, otro problema. Los 17 trabajadores del complejo deportivo Santa Úrsula en los cerca de 1.100 usuarios no saben si el 1 de junio las instalaciones seguirán abiertas o si lo estarán en manos de otra concesionaria. Actualmente estas instalaciones es un asunto que ha saltado a la opinión pública de Santa Úrsula, y a los municipios aledaños que usan estas instalaciones están gestionadas por la empresa Eulen S.A., adjudicataria de la concesión administrativa que se inició ya en el año 2011 y que está vigente con un plazo de finalización en 2026. Fue el pasado 18 de diciembre cuando Eulen S.A. les comunicaba a los trabajadores que finalizaba el contrato de explotación y que a partir del 1 de enero la nueva empresa se haría cargo del personal. Apenas 12 días después, y de manera telemática, le comunican a la plantilla a través del director deportivo del complejo que se ha llegado a una prórroga entre ambas partes, el ayuntamiento y la empresa, para que la situación se traslade hasta mayo, para que así el ayuntamiento pueda preparar nuevos pliegos para la licitación. La fecha se acerca y los trabajadores están pendientes de una reunión con el ayuntamiento este mismo miércoles, para cuando también se ha anunciado una rueda de prensa por parte del consistorio para esclarecer la situación. Hoy hemos estado en el lugar. Tal es la expectación, tal es la preocupación, que nos hemos desplazado hasta allí. La información es de Cande Gómez. Es una incertidumbre, es decir, no sabemos todavía qué es lo que va a ocurrir porque nos falta información. Cuando la información escasea o es nula o incluso se utiliza falsas informaciones porque no sabemos muy bien, pues la incertidumbre se está apoderando cada vez más de todos nosotros. Falsas informaciones es un pueblo, en el sentido de que las posibilidades, ¿no? Esto puede que se cierre, esto puede que lo coja una empresa y los eche a la calle, esto el ayuntamiento no va a querer contar con ustedes. Dicen que el ayuntamiento sabe de la existencia de este cese desde mediados de junio, julio del 2018. Se aproxima de nuevo los días, no hay ningún tipo de información. Hemos solicitado a través de comisiones obreras una reunión con el concejal para que nos explique. Queremos información, es decir, porque si cierra, pues miren, nosotros tenemos que saber también guiar nuestro futuro y tenemos que saber dónde tenemos que, en qué puertas tocar y dónde ir. Es decir, no llegar hasta el día 1 de junio y decir, ¿y ahora qué? Bueno, ya que entramos en temas económicos, les avanzo ya que hablaremos en un instante con la directora de la Cámara de Comercio de la provincia. Esto será después de la publicidad. Esta mañana estuvo en los estudios de Radio El Día el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Loben Inocencio González, quien habló, entre otros asuntos, del salario mínimo interprofesional. Desde su punto de vista, no se trata de una solución a los problemas laborales. Yo creo que se ha querido sacarle, no solamente de contexto, sino ponerle al incremento del SMI como una plaga que ha afectado, que está afectando, que puede afectar al empleo, cuando sabemos perfectamente que los problemas del empleo de este país, del mercado laboral, no precisamente provienen de ese incremento del SMI, que, como he dicho un montón de veces, se le ha visto siempre al SMI como esa parte mala, pero no se ve que eso significa que las unidades familiares, que al final los que aspiran a ese salario mínimo social lo van a utilizar para el consumo porque no da para el ahorro, lo que puede incentivar es un mayor consumo interno y yo qué sé, y que este país esté preparado para los devenires y retos futuros en materia de muchísimas cosas. Bueno, González dijo también
esta mañana que a partir de los dos debates de los candidatos, el de hoy y el de mañana, la presidencia del Gobierno quede claro si la verdad se va a afrontar una reforma en profundidad del actual Estatuto de los Trabajadores. Para nosotros es una pieza clave, porque esta precariedad, esta desigualdad, esta enorme rotación, estos contratos que se hacen de tan poca duración, con una parcialidad muchas veces no querida, que además afecta a sectores de la población importantes, tienen su origen, su piedra angular en la actual regulación en determinados aspectos del Estatuto. Con respecto a las movilizaciones que se han preparado para el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, irán de la mano juntos a otras organizaciones, como la Unión General de Trabajadores, con la esperanza de que los resultados electorales generen expectativas de cambios reales, o bien será un nuevo 1 de mayo reivindicativo y de preparación para lo que pueda venir. Movimiento de la clase obrera de la forma más unificada posible. Y de hecho lo estamos consiguiendo. Me consta que las dos uniones insulares más importantes que tenemos, en ese 1 de mayo no solamente va a participar la UGT, sino también otras opciones sindicales. Estoy hablando de 4, 5 o 6 opciones sindicales más, y esperemos que sea un 1 de mayo donde tengamos unos resultados electorales que nos generen expectativas de cambios reales, y si no, pues será un 1 de mayo, como lo ha sido en otras ocasiones, pues de reivindicar, de lucha y de prepararnos para lo que nos pueda venir. Hoy ha habido Consejo de Gobierno, reivindicaciones también por parte de la consejera de Hacienda y portavoz, pero eso será después de la publicidad. Lo vemos antes de charlar con Lola Pérez, la directora de la Cámara de Comercio. Bueno, vamos a hablar de indicadores, vamos a hablar de economía y los indicadores que marcan lo que ha pasado y también la tendencia que viene. Vamos a ver si están de acuerdo, por ejemplo, el último informe del BBVA con el informe de Cámara de Comercio. Veremos ahora, que es importante, sobre todo en estos días en el que el domingo tendremos unas elecciones generales. Pero vamos por partes. Hablando de las elecciones generales, la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha mostrado, dice, su poca confianza en el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez en cuanto a que apruebe y transfiera las partidas que aún están por llegar al archipiélago y, según estima el Gobierno canario, ascienda a 954,3 millones de euros. Dávila indicó en la rueda de prensa posterior a este Consejo de Gobierno, que es el de hoy, que la última oportunidad para que el Gobierno central libere los fondos de los presupuestos generales del Estado de 2019 correspondientes a Canarias es este viernes, si se celebra el Consejo de Ministros, ya que una vez que se produzcan las elecciones generales, el Gobierno estará en funciones y hará muy difícil las transferencias de estas cantidades adeudadas a Canarias. Escuchemos a Dávila. No les voy a mentir, la verdad que es poca la confianza que nos traslada el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que lo que no ha hecho en los últimos 4 meses lo haga en tan solo 5 días. Pero sí nos gustaría que esos recursos que están en los presupuestos generales del Estado y que corresponden a todos y cada uno de los canarios fueran transferidos. Estamos hablando del Plan Integral de Empleo de Canarias, estamos hablando del Plan de Lucha contra la Pobreza, estamos hablando de los recursos de carretera, estamos hablando del plan para el convenio de obras hidráulicas, el convenio también de depuración y saneamiento por importe de 10 millones, el convenio para librar los recursos del Plan Integral de Empleo, lo que se refiere a infraestructuras educativas. En la tesorería de la comunidad autónoma no se han ingresado y no tenemos constancia que aparezcan en el tesoro de la Administración General del Estado los 8 millones de euros del agua de riego agrícola. Esperamos que estos recursos, esos 8 millones que fueron aprobados por un decreto el pasado día 30 de marzo, lleguen antes de que este Gobierno entre en funciones. Era importante escuchar a la consejera. Lamento el sonido. No es culpa nuestra, sí nos ha llegado. Bueno,
Le preguntaremos de eso a la directora de la Cámara. La economía, pero vamos por este lado primero. La economía de la isla de Tenerife está mostrando una mayor resistencia a la desaceleración que se está produciendo en el conjunto de Canarias. Lo han puesto de manifiesto los principales indicadores de actividad y empleo, que a finales de 2018 alcanzó una cifra histórica en cuanto al número de personas ocupadas, con casi 400.000, recuperando los niveles anteriores de la crisis. Se desprende del Boletín de Coyuntura Económica del cuarto trimestre de 2018 presentado en el Cabildo Insular de Tenerife, donde ven ustedes a la directora y también al presidente, ahí en los dos, de la Cámara de Comercio. Lola Pérez, muy buenas noches. Nos vemos de dato en dato, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pero mire, estamos en un contexto de elecciones generales ahora, ¿eh? Esta noche tendremos un debate, mañana tendremos otro, ya sabe usted, y el domingo votar. Después tendremos las elecciones de mayo. Yo he visto datos optimistas. Mire, yo estaba viendo el resultado de lo que es la confianza empresarial, por ahí está más o menos, los datos del paro, ahora hablaremos de todo eso, los del informe del BBVA, que es bastante optimista, ¿no? De hecho, el otro día la misma consejera de Hacienda, en ese mismo sitio donde está usted sentada, nos decía, bueno, los compro, ahora mismo compro esos datos, ¿no? El informe de coyuntura, lo que ustedes han presentado, ¿Estamos en datos anteriores a la crisis y ahora que todo el mundo nos está volviendo a decir, cuidado que otra vez las orejas del lobo se ven entre la maleza? Pues las dos cosas son ciertas, ¿no? Vaya. Efectivamente. Ahora que íbamos bien... No. Bueno, normalmente la economía es cíclica, ¿no? Y hay que, bueno, en un momento después de una larga crisis que se inició en el año, mediados del año 2007, pues tanto el conjunto de España como especialmente también Canarias, pues sufrimos una dura crisis de importante intensidad y con una gran destrucción de empresas y de empleo. Esa crisis tuvo dos momentos recesivos, en el año 2008 y en el año 2012, y empezó a partir de mediados del 2013 se empezó a recuperar la situación económica. Y eso ha propiciado 5 años de crecimiento ininterrumpido de la economía, fundamentalmente en el caso de Canarias, motorizados inicialmente también por lo que es la actividad turística, que a todos se nos olvida, pero hemos estado experimentando cifras récord de entrada de visitantes en el archipiélago, con crecimientos anuales de 2 dígitos que han propiciado un efecto económico muy positivo en el conjunto de la economía, con grandes arrastres en todos los sectores económicos y en el empleo. Y eso, bueno, pues se ha mantenido y se sigue manteniendo. Aún estamos creciendo y lo que sucede es que empieza a perder fuerza. Esa intensidad en el ritmo de crecimiento va perdiendo músculo, va perdiendo fuerza y es necesario pues continuar o propiciar nuevos estímulos que hagan que la economía pues pueda seguir creciendo, quizás no a esos ritmos que lo veníamos haciendo con anterioridad, también porque nos comparábamos con etapas de bajo crecimiento, pero que impidan que se vuelva a destruir empleo, que se vuelvan a destruir empresas y que se propicie pues esa consolidación de la economía, que es lo que toca ahora, ¿no? Pero ¿dónde está el palo de la rueda de la bicicleta? ¿Qué es lo que hace que se ralentice? ¿Son otros aires? Bueno, son muchos factores, ¿no? Un cierto agotamiento en algunos factores de estímulo en la recuperación. En cuanto a la actividad turística, pues este año vamos a asistir a un pequeño descenso en la entrada de turistas extranjeros por distintas casuísticas. Sabemos que en esta época de crecimiento pues hemos tenido una parte de turismo prestado que venía de otros destinos que iban a Egipto, a Turquía y que han vuelto a estos países y por lo tanto ese turismo prestado, entre comillas, está volviendo a esos países del Mediterráneo y por lo tanto pues supone una merma del turismo para Canarias. También nuestros principales países emisores de turistas, como puede ser pues Italia, Alemania, el Reino Unido, pues no tienen la situación económica que tenían antaño y sobre todo, por ejemplo, en el caso más importante en estos momentos, el turismo alemán. La economía alemana está paralizada y está... Pero perdona que le interrumpe. Es que eso de los alemanes y que no les iba bien y demás, lo vengo yendo hace unos años. Aún así, hemos alcanzado las cuotas de casi 17 millones de turistas, ¿no? Las últimas fechas. A pesar de lo que dijo Pablo Casado el otro día en la Casa del Vino de Sausal, que si el turismo iba mal, que si estaba bajando. Hoy, por ejemplo, en público, en el diario Público, con datos estadísticos les han dicho que no, que está equivocado, que esos datos no son así, ¿no? Que el 2008 fue bueno, que el 2019 está siendo muy bueno por parte del turismo peninsular.
Pero por eso digo que vengo escuchando lo del tema de los alemanes, menos nivel adquisitivo, aún así ha seguido viniendo el turismo y más. Es verdad que parte prestado, porque basta que Turquía se recupere, que Túnez se recupere, para que ese turismo prestado vuelva a su sitio, ¿no? Sí. Pero entonces volveríamos a los datos de antes de la crisis en esos países, en África del Norte. Que no estaban mal. Que estábamos en los 10 millones de turistas, que no estaban mal, y aquí comía todo el mundo. Bueno, pero no era una situación tan favorable como la que llegamos a tener con esos volúmenes de turistas, claro, porque no hay que pensar solo en la entrada del turista, es en el alojamiento turístico, es en el sector del transporte, es en el comercio, es en muchísimos sectores económicos con el efecto de arrastre que genera esta actividad. Por supuesto que vamos a seguir manteniendo unos niveles de turistas muy aceptables y que desde luego no podemos hablar de crisis del sector turístico, pero no vamos a seguir creciendo. Entonces, cuando una economía deja de crecer, aunque se estabilice, pues por lo tanto las cifras empiezan a perder esa fuerza en cuanto a los ritmos de crecimiento, ¿no? Lo que hay que estar es expectantes. El turismo alemán, no sé las cifras que usted maneja, pero sí es verdad que ha retrocedido, sobre todo el número de visitantes y también el número de pernoctaciones. La economía alemana pues viene desacelerándose desde hace tiempo y ya en los últimos trimestres del pasado año pues tuvo un crecimiento cero y bueno, esto pues lo está notando Alemania y también porque los países competidores, Egipto, Turquía, pues son países donde el turismo alemán los turoperadores alemanes tienen intereses importantes y por lo tanto están derivando parte del turismo que llegaba a Canarias a Alemania. Claro, yo he leído recientemente, no recuerdo ahora mismo el autor de la frase, pero decía que era mal negocio confiar todo el turismo a Canarias en la turoperación. Sí, por supuesto, lo importante en cualquier negocio es la diversificación e intentar pues tener los huevos en muchas cestas, ¿no? Para que si algún destino falla tengamos la capacidad de poderlo compensar con otros destinos turísticos. Yo creo que a lo largo de esta recuperación económica hemos tenido la oportunidad y yo creo que ha sido positivo para captar nuevos destinos de turistas, para fidelizar turistas que normalmente no venían a Canarias y que, bueno, por la necesidad o por la inseguridad que generaban estos países llegaron a Canarias y por lo tanto hemos tenido la opción de fidelizarlos. Pero bueno, las circunstancias económicas y la coyuntura en todos los países, pues al final afecta a sus decisiones de dirigirse a unos destinos o a otros o incluso la opción de salir y de disfrutar de unas vacaciones. Aún así el turismo viene, deja muchísimo dinero, pero claro, no es capaz de arrastrar de toda la economía, no es capaz de sacar a gente de toda la gente que uno quisiera del paro, porque hoteles son los que hay, personal es el que hay, ¿no? Sí, por supuesto. Lo digo, Lola, porque existe no es una perspectiva, vamos a ver si lo digo bien. Existe una creencia un poco rara, ¿no? Nos va muy bien en el turismo, aquí entran miles y millones de extranjeros, pero en cambio seguimos teniendo paro. Claro, confiar que el turismo va a tirar del paro es como si empezáramos a poner pues un par de centenas de hoteles, ¿no? Entonces, con un par de centenas de hoteles, pongamos que cada hotel lleva unos 500 empleados, pues así sí, pero claro, hay números clausos, el terreno es limitado, ¿no? Por mucho que venga en turismo... Sí, efectivamente. No se va a crear más empleo. Se creará el que puede crear. No, y no ha dejado de crearlo, ¿no? Yo creo que es cierto la semejanza que haces, ¿no? De que asociamos siempre las actividades de servicios únicamente con el turismo. Actividades de servicios son muchas actividades. También estamos hablando del comercio, estamos hablando de los servicios a empresas, estamos hablando de los servicios personales, estamos hablando de la administración pública, de los servicios financieros, todo eso es sector servicios. Entonces, ha sido muy positivo que la actividad turística haya ido bien, no solamente para la generación de empleo en el sector de la hostelería, que hostelería no es solamente alojamientos en los que estaríamos refiriéndonos a los hoteles, sino también toda la restauración, bares, cafeterías, restaurantes, que tienen un alto índice de ocupación y, por lo tanto, si hay actividad turística, hay movimiento, hay consumo, a esta actividad también le va muy bien y genera mucho empleo y es en definitiva el conjunto de la economía la que le tiene que ir bien y por eso se habla siempre de la diversificación, quizás una diversificación más basada en el sector servicios porque nosotros tenemos una alta concentración del sector servicios pero en el conjunto de los sectores de la economía.
Y no cabe duda que el sector de la hostelería ha tirado del empleo, no ha dejado de crear empleo e incluso lo sigue haciendo. Pero desde luego la bolsa de desempleados que tenemos en el archipiélago, que es muy significativa, pues no toda está capacitada para trabajar en el sector de la hostelería. Gran parte de la bolsa de desempleados que tenemos son desempleados estructurales de larga duración, donde su principal hándicap para no encontrar un empleo es la falta de cualificación. Más del 50% de esos desempleados que generó la crisis no tienen cualificación o se quedaron desempleados ya en una edad avanzada, donde no tienen a lo mejor las competencias necesarias para introducirse con facilidad en el mercado de trabajo. Ese desempleado estructural hay que trabajarlo de una manera específica, con una formación que les permita actualizarse, buscar empleo en otras opciones, no en la construcción, que es donde la mayoría de ellos provienen, y que a pesar de que está mejorando en índices de ocupación y de actividad económica de forma muy prudente y moderada, nunca va a tener los índices de contratación que tuvo antaño. Por lo tanto, es un problema específico el que tenemos, el de la bolsa de desempleados. Y en cuanto a la ocupación, lo comentabas, ¿no? Estamos en índices récord de ocupación. ¿Cómo es posible que con esos índices de ocupación, que por ejemplo en el caso de Tenerife, esté con datos por encima de los que tenía en el año 2007, incluso en el conjunto de Canarias, y sigamos teniendo esa tasa de paro del 20% en el caso del archipiélago, del 19% para Tenerife? Pues fundamentalmente porque ese desempleo estructural no ha encontrado la posibilidad de casar con la oferta de empleo que se estaba generando, porque requería de idiomas, porque requería de movilidad, de una serie de competencias tecnológicas que el desempleado no tenía, y también porque se ha traído ha habido un crecimiento muy importante de la población activa. Tenemos muchas más personas que en aquel momento que quieren o están buscando un empleo en el archipiélago. Y a pesar de que generamos empleo, no tenemos esa capacidad o esa fortaleza para cubrir todos los puestos de trabajo que se demandan. Pero esas personas en edad de trabajar y buscando trabajo pertenecen todas al mercado común. Quiero decir que no solamente hay de aquí, bueno, hay la libre circulación de la Unión Europea. Y de fuera de la Unión Europea pueden pedir un permiso de residencia con un trabajo y encontrar un empleo. Ese es uno de los hándicaps de la globalización. Bueno, no seré yo una oportunidad. No seré yo el que ponga puertas al campo, ni quiero ponérselas, y me parece que no nos lleva a ninguna parte eso, ¿no? De números clausus y el trabajo para los canarios y demás, pues eso no ha llevado a nada bueno en ninguna parte del mundo. Basta que leas un poquito de historia, ¿no? Por más que algunos que intenten parar algunos barcos. La cuestión es que, claro, ante eso, ¿qué nos queda? Prepararnos. La formación es clave y es estratégica. Yo creo que es una de las grandes lecciones que nos ha dejado esta crisis, ¿no? La formación antes y durante. Con los avances, los cambios que se están produciendo, pues un desempleado tiene que estar constantemente formándose, adquiriendo competencias para ser empleable, para tener oportunidades de encontrar un puesto de trabajo. Pero incluso los que ya lo tienen, los que están trabajando en el día a día de las empresas, en la administración, tienen que estar en una constante formación. Ya todo lo que es la digitalización, las nuevas tecnologías, tenemos que tener esa formación continua para ser más productivos, para tener esos conocimientos siempre actualizados y desde luego si en un momento de adversidad perdemos nuestro puesto de trabajo, tener siempre la oportunidad de encontrar un empleo, ¿no? ¿Usted y la capacidad del autoempleo? Por supuesto. ¿Cree en ello? Sí, y yo creo que desde luego esta crisis también ha generado mucho autoempleo por necesidad, que no es lo que debería de ser, ¿no? Pero sí... también ha generado muchas oportunidades, ¿no? Antes con la crisis, si hacíamos cualquier encuesta, los jóvenes pues tenían como preferencia encontrar un empleo como trabajador dependiente o incluso ser funcionario en la administración pública. Con la situación de crisis estas opciones quedaron totalmente invalidadas. No salía oferta de empleo público y las empresas nos contrataban, despedían. Pues los universitarios, los graduados en formación profesional optaron por el autoempleo y se crearon, perdieron quizás ese miedo, ¿no? y arriesgaron, ¿no? y apostaron por su formación a través del autoempleo. Y eso ha propiciado que se creen muchísimos autónomos, muchísimas empresas pequeñas, que muchísimos profesionales se desarrollen de manera, o sea, se autoempleen y ha posibilitado incluso cualificar el tejido productivo, ¿no? Cuando nosotros vemos los datos de altas de empresas en la ventanilla única, antes de la crisis pues había un porcentaje elevado de personas
sin estudios o con estudios secundarios que ponían en marcha una iniciativa empresarial. Ahora los mayoritarios son los universitarios, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Porque al final eso va a redundar en que tengamos un tejido productivo cualificado, competente y que nos haga ser una economía competitiva, ¿no? Con empresas punteras capaces de innovar y de evolucionar, ¿no? Ustedes tienen datos de altas de autónomos, pero de baja no tienen. Tenemos los saldos, las cifras netas de cada año y eso al final nos da el balance. Si hay más altas que bajas, el saldo es positivo. Por ahora sigue siendo muy positivo, ¿no? Hemos recuperado todo el tejido productivo que perdimos durante la crisis. Se perdieron más de 10.000 empresas y ya eso se ha recuperado. Es verdad que es un perfil diferente, porque lo que ha sucedido es que son empresas mucho más pequeñas y eso no es positivo para la economía. Claro, porque generar empleo ahí va a ser complicado, porque al final te quedas tú como generador de servicios. Tú generas un servicio y ya está, y eres tú, y difícilmente vas a poder contratar a una persona. Si hay opciones, porque yo estoy convencida de que si la actividad económica es fuerte y tú tienes opciones de negocio y estás creciendo, vas a tener que apoyarte en alguien y vas a necesitar contratar personal. Por eso es importante favorecer las posibilidades de que todas las pequeñas y medianas empresas o los autónomos pues tengan esas opciones de que haya bonificaciones a la contratación, por lo menos en los primeros años de esas contrataciones, y se promueva la ampliación, el redimensionamiento de las empresas, que es un factor estratégico para introducir innovación, para ser competitivos, para que esas empresas den el paso a la regionalización y luego a la internacionalización. Ese es el reto ahora, no solo crear nanopymes o autónomos y pequeñitas empresas, sino que éstas ganen músculo y tengan la capacidad de ser fuertes y mantenerse en el tiempo. Antes de dar paso a su entrevista y antes de dar paso a la publicidad, escuchamos una parte, un extracto de una charla que mantenía esta mañana el secretario general de Comisiones Obreras con Pepe Moreno, ¿no? Y hablaba del SMI, del sueldo, del salario mínimo interprofesional. Y lo tengo anotado aquí, lo anoté, ¿no? Desde el punto de vista, no se trata de una solución a los problemas laborales, que no ha venido a solucionar. ¿Usted qué piensa de eso? El problema laboral, desde luego, no es solamente una cuestión de salario, son muchísimos factores. Acabamos de hablar de la formación. La formación es fundamental para poder mantener y sostener un empleo. Que haya actividad económica es fundamental para que el mercado laboral funcione. Y desde luego la temporalidad es un reto que tenemos que reducir para que lo más importante es que las personas que estén contratadas pues tengan la garantía y la máxima estabilidad en el puesto de trabajo en el que desarrollan, ¿no? Eso es positivo. Lo que sí es verdad que la subida del salario mínimo interprofesional, algo que nosotros desde la Cámara de Comercio hemos defendido desde el primer momento, porque entendemos que a medida que se iba consolidando la recuperación empezaba a haber márgenes para subir el salario mínimo interprofesional. Es verdad que no todas las empresas tienen la misma capacidad, ni todas están en la misma predisposición para hacerlo en el mismo momento. Pero lo que sí nos pareció un poco precipitado y quizás no evaluado en cierta medida el impacto que esto podría tener, porque cualquier medida puede tener efectos positivos pero también negativos, es que hubiera una subida del 22% en un solo ejercicio. Había ya una concertación con las confederaciones, los sindicatos, donde había un acuerdo a lo largo de varios años para ir subiendo de manera progresiva ese salario mínimo, que es positivo que suba porque al final pues genera pues unas remuneraciones mayores a los trabajadores, propicia un incremento del consumo y al final estimula la economía. Pero si lo hacemos de golpe y sin medir ese impacto puede generar efectos no deseados, que determinadas personas sí consigan aumentos salariales, pero que otras a lo mejor pierdan su empleo o no tengan la opción de que se genere su puesto de trabajo porque el salario mínimo no lo puede pagar una pequeña empresa o ese autónomo que he comentado. Eso le iba a preguntar. ¿Ustedes han notado ya algún golpe en seco sobre esa cuestión? Bueno, habrá que ver ahora los primeros datos de la EPA del primer trimestre que sale este jueves, el día 25, a ver qué impactos ha tenido y si se ha producido pues una minoración en los ritmos de ocupación que pueden ser motivados por este tema y por otros muchos motivos, sobre todo porque estamos asistiendo a esa desaceleración de la economía y que puede tener impactos negativos también sobre el empleo, pero no lo decimos nosotros, el propio Banco de España ya apunta a que puede tener efectos negativos en la contratación, porque en un momento de desaceleración, si uno de los costes más importantes para las empresas pues le supone una subida significativa, pues muchas tendrán que replantearse pues el mantenimiento del puesto de trabajo, incluso esa opción de contratar o no contratar.
Claro, sobre todo si lo que pagabas era el sueldo mínimo. El salario mínimo. El salario mínimo. Si lo que pagas es el salario mínimo, pues evidentemente, ¿no? Porque te obligan a subir de 700 a 900. De gol. Si tú le estabas pagando 1.200, bueno, pues ahí ya lo disimulas, el salario mínimo lo disimulas, ¿no? Mire, estaba antes echando un vistazo a los datos del paro, ¿no? A los últimos datos del paro. Cuidado, que son los inscritos en el INEM. Y a mí me gusta siempre aclarar una cosa. Bueno, sí, el paro registrado. El paro registrado, ¿no? Vale. Siempre me gusta aclarar una cosa. Cuando se ven los datos del paro registrado, los oficinas del INEM, oiga, después tú te aburres porque ya no recibes ninguna prestación y te borras. No apareces en esos datos, ¿no? O no te apuntas, no apareces en esos datos. Pero lo que es importante siempre es contrastar esos datos con los afiliados a la Seguridad Social, porque si ese sí es un dato objetivo. Sí. Salen a la vez. Y el dato de la Seguridad Social es que si al final yo estoy cotizando, pues bueno, estoy en activo. Exactamente. Ese es el dato real. Sí, en estos momentos es mejor mirar la afiliación que mirar los datos del paro registrado. Sí, tenemos una manía en los medios de comunicación, ¿no? De cuando llega cada mes los datos del paro han bajado, han subido, ¿no? Después los comparamos con los de la EPA, que la EPA es una encuesta, pero en realidad la verdadera encuesta son los datos de los inscritos en la Seguridad Social. Esa es la verdadera encuesta a la que poco le hacemos caso. Sí, bueno, él te va dando quizás un termómetro más actualizado, más mes a mes, ¿no? Luego es la afiliación media, ¿no? Y puede depender de si la afiliación que tengas en el medio del conjunto del mes no es lo mismo que la que tenías a final de mes. Puede haber temas estacionales que influyan en esa afiliación. Es que yo estoy viendo los datos del último paro registrado, que estamos hablando de marzo o estamos en abril, y aquí la afiliación recupera niveles de 2008 pese a la menor bajada del paro de 2014. Por un lado me dicen una cosa, pero parecen contradictorios, porque además son fuentes distintas. Por eso, a nivel de comparar datos de ocupación y de desempleo, el mejor indicador es la EPA, la encuesta de población activa. Es verdad que es una encuesta, pero desde luego en datos agregados de grandes sectores o de conjunto de la región, quizás ya a nivel más de detalle de un sector de industrial, como es una muestra muy pequeñita, ahí puede haber algunos errores y no ser datos significativos, pero sí que a nivel agregado, el dato de la EPA nos da tanto el de la ocupación como el del nivel de parado. Y al ser una encuesta se presupone que es el dato incluso del que no está aunque esté parado y no esté escrito en las oficinas de empleo, te lo está diciendo. Y entonces, bueno, en ese sentido dicen que es más sincero y más real, incluso aquel parado que pueda estar ocupado sin afiliarse. Vale. Perdón. El paro se situó la última vez, paro registrado en 209.000 personas, 209.235. La EPA recuerdo yo que son 218.000. Sí, hay siempre una diferencia y la va a haber siempre porque no son fuentes comparables, aunque hablan de lo mismo. Lo que sí nos va anticipando el dato mensual del paro registrado y afiliado es cómo va evolucionando mes a mes ese comportamiento del mercado de trabajo y luego tenemos un balance trimestral con la EPA. Usted ha sido, no sé si, supongo que sí, que se seguirá encargando de este asunto, pero ha sido la jefa de estudios de la Cámara de Comercio. O sea, que yo entiendo que cuando uno hace eso, empieza a meter en un caldero las verduras de todo lo que se ha encontrado en el huerto para después hacer un buen potaje, ¿no? Y de ahí sacas el sabor. Entonces usted, yo le imagino que coge los datos de la EPA, coge los datos del paro, coge los datos de la Seguridad Social. No sé si coge algún dato como este, como el del BBVA. No sé si ese parámetro sirve, porque, por ejemplo, lo voy a leer bien, ¿eh? Bueno, leer bien quiero decir, lo voy a leer para que se entienda bien. La economía de Canarias habría crecido un 2,5% en 2018. Esto lo saco del mismo BBVA, no de un medio de comunicación. Se prevé que avance un 2,4% en 2019, no parece mal, y se modere hasta el 1,8% en 2020. Yo no sé si esa caída del 2,4% al 1,8% ya dependerá de la crisis, alzando 7 años consecutivos de recuperación económica. Se crearán 47.000 puestos de trabajo entre el final de 2018 y 2020. Son muchos puestos de trabajo, pero la tasa de paro será del 18,6% en 2020. Bueno, hombre, bueno, usted dice, bueno, son los datos del BBVA. Vamos a ver, el BBVA creo que es uno de los mejores analistas y uno de los mejores servicios de estudios de este país y además hace unas previsiones de economía regional muy acertadas. Yo creo que dentro de lo que son las previsiones que tenemos de distintos
centros de análisis de la Fundación de Cajas de Ahorros, de universidades, BBV, analistas financieros. Pues BBVA es una institución de prestigio que suele tener pues un buen fundamento cuando hace su predicción y desde luego suele ser bastante acertada. Es verdad que a nosotros nos llamó la atención, nosotros, bueno, dentro de ese potaje que comentas que un poco hacemos una vez al trimestre y que yo creo que es muy constructivo, porque no solamente vemos el dato del momento, sino también yo creo lo más importante en economía es ver la tendencia, ¿no? De dónde venimos y de distintas fuentes de indicadores, ¿no? Tanto del mercado laboral, indicadores de oferta, de demanda, incluso del propio feeling de los empresarios, ¿no? Lo que están sintiendo, percibiendo los empresarios, pues eso nos sorprendió, ¿no? Cuando vimos esa previsión de crecimiento para el 2019 de un crecimiento del 2,4, nos pareció excesivamente, o sea, nos pareció muy optimista. Nosotros, la previsión que tenemos para este año es que hubiera un crecimiento en torno al 1,8 a 2% como mucho. Sí es verdad que creo que hace unos días o hace un par de semanas revisó estas previsiones y las bajó al 2% ya, del 2,4 pasó al 2%. Y ha moderado esas previsiones, pero las previsiones son dinámicas, ¿no? Y yo creo que a veces nos centramos, incluso los periodistas, mucho en el 2,2, 2,3 y desde luego lo que es una décima arriba, bueno, entre un 2,4 y un 1,8 sí que hay diferencia, ¿no? Pero a veces no es tanto eso, sino ver esa radiografía, ¿no? Ver cómo venimos, cómo están evolucionando los distintos indicadores, incluso qué percepción tiene el tejido productivo, y lo que se está atisbando es esa desaceleración de la economía. Estamos creciendo, crecemos con menos intensidad y por lo tanto hay que reaccionar, ¿no? Bueno. Y eso es un poco la conclusión que nosotros sacamos. Vale, lo pongo en la cesta de asuntos pendientes, el del BBVA. Para revisar. Para revisar. ¿Está cronificado el paro en las mujeres? En el último dato son 117.000 mujeres en paro, 91.556 hombres. Pero es que desde que yo estoy en este oficio veo siempre los datos parecidos. Hay una diferencia abismal entre los datos del paro registrado en hombres y el paro registrado en mujeres. Siempre penalizan a ellas. Sí, es mayor, pero yo creo que no está sé cuál es el dato mejorando. Estadístico de habitantes ellas y habitantes ellos, porque uno puede decir, bueno, es que hay más mujeres que hombres en edad laboral, pero ese dato sí es verdad que no lo sé. No, bueno, es verdad que la mujer se está incorporando ahora mucho más al mercado laboral que en épocas anteriores, ¿no? Siempre es verdad que suben un poquito más los datos de desempleo entre el colectivo de mujeres. También es verdad que está asociado a veces en muchas ocasiones un empleo más temporal, ¿no? Donde hay una mayor rotación, pero yo creo que la mujer está incorporándose con muchísima fuerza al mercado de trabajo, ¿no? Y yo te lo digo desde la experiencia tanto de la contratación dependiente, donde en todas las empresas, instituciones, vemos como la presencia de la mujer cada vez es mayoritaria, está muy preparada. Y desde luego lo veo también en el mundo empresarial, ¿no? Es verdad que ahora los grandes consejos, quizás en las empresas más antiguas, ¿no? Todavía la mujer no tiene esa presencia, pero si vemos los datos de altas de creación de empresas, el 48% de las que se dan de altas están lideradas por mujeres. Eso hace nada era impensable. Entonces yo veo que dentro de una generación o menos, incluso la mujer va a tener una presencia totalmente equilibrada con el hombre y por lo tanto sus datos de desempleo tenderán a equipararse con el del sexo masculino, ¿no? ¿Qué significa en el último estudio que ustedes sobre el tema de la confianza empresarial del segundo trimestre de 2019, ya estamos entrando en el cuarto, ¿no? De la bajada, habló del segundo trimestre, no, el cuarto. Tercer trimestre, cuidado, que me he ido yo a finales de año. El tercer trimestre, ya estamos empezando en el tercer trimestre, estamos hablando del segundo. De que baje la confianza empresarial 1,6. Eso, hablando de décimas, ¿eso qué significa? ¿Que voy a cerrar, no me va a ir bien? No, vamos a ver, no hay que ser catastrofistas. ¿Qué es lo que nos está mostrando esa confianza empresarial? Porque es una encuesta. Primero, sí, pero la economía al final es confianza, es percepción, es
es un poco esa parte también más subjetiva, ¿no? De cómo vemos la situación en base a resultados objetivos, por supuesto, ¿no? Entonces, con este indicador que es más cualitativo que cuantitativo, nosotros un poco adelantamos lo que puede ser la evolución de la economía en el corto plazo, ¿no? En base a los resultados que han tenido las empresas durante el trimestre que acaba de pasar y esas expectativas que tienen a corto. ¿Qué nos está diciendo este indicador de confianza empresarial? Pues fundamentalmente está siendo un reflejo de la desaceleración de la economía. Veníamos de ejercicios donde el turismo, crecía a 2 dígitos, el comercio tenía cifras récord de ventas, creo recordar. ¿Qué está pasando? Pues que ahora mismo la gran mayoría de los sectores económicos lo que está es estabilizando sus cifras de negocios, no está creciendo. Las ventas, por ejemplo, en la pasada campaña de Navidad, pues fueron similares a desde el 2017. ¿Esto quiere decir malo? Pues no, malo no es, porque realmente el 17 fue un año récord en venta, llevamos 5 años creciendo, pero lo que sí vemos que estamos estamos topándonos, ¿no? Y bueno, que se están agotando pues esos estímulos de demanda, de consumo, y por lo tanto hay que seguir propiciando otro conjunto de medidas que permitan que seguir manteniendo pues las ventas, la actividad económica. Y lo que muestran las empresas fundamentalmente es estabilidad. Más del 60% nos está poniendo de manifiesto que pretende, que en los próximos meses va a mantener los mismos resultados que ha tenido en el corto plazo. Es verdad que algunos sectores, por temas estacionales, van a tener una menor actividad que en el primer trimestre del año. Es el caso del turismo. El turismo está todo el año en activo en Canarias, pero desde luego el segundo trimestre suele tener menos intensidad turística que, por ejemplo, la temporada de invierno o la de verano. Claro. Y eso se nota. Fíjense que, por ejemplo, Baleares ha sido el de mayor confianza empresarial. ¿Por qué? Porque con la Semana Santa arranca su campaña, empiezan las contrataciones, a abrir hoteles y por eso recupera confianza. Una percepción. Y al final es una percepción, pero que yo creo que nos adelanta pues esa incertidumbre también que está viviendo todo el tejido empresarial, incluso por la propia coyuntura política que estamos viviendo, y que los está manteniendo expectantes. Y lo importante de la confianza es que hay que reforzarla y darle estabilidad, creencia en que la situación va a ir bien, porque eso va a permitir que las empresas inviertan y contraten. ¿Y quién le da confianza? ¿El gobierno? ¿Las inversiones? El gobierno, las compras, cómo se muevan sus negocios, si están vendiendo, quiero decir los ahora, encargos, ¿no? el stock. Claro, hay unas expectativas electorales, los empresarios generalmente lo que necesitan es que gobierne quien gobierne, pero que haya una estabilidad, ¿no? Que les aseguren una serie de cosas. Ahora hemos escuchado antes de comienzo su entrevista a la portavoz del gobierno diciendo a ver si en este último Consejo de Ministros ya firman el dinero que nos hace, que es nuestro, ¿no? Los intereses, los 950 millones de euros. ¿Eso llega al empresario? ¿Ese debate llega al empresario? ¿El empresario se puede frenar? Igual el gran empresario sí, el que maneja esas cifras sí, pero el pequeño empresario de verdad eso le cae. Sí, incluso el propio consumidor. Piensa que cuando tenemos una situación de incertidumbre, de que no sabemos cómo va a evolucionar la situación económica, la estabilidad de mi empleo, si se va a mantener o no, al final tú tomas la decisión de consumir o retrasar determinadas compras en función de cómo pueda evolucionar tu propia situación económica y la del conjunto de la economía, ¿no? Yo creo que es fundamental la estabilidad política. Llevamos un año complejo. El año pasado se prorrogaron los presupuestos, vivimos una gran fragmentación política donde hay un rifirrafe continuo y donde en un año de desaceleración, donde deberíamos estar tomando medidas de estímulo, ver hacia dónde nos queremos dirigir, cómo lo vamos a hacer, qué propuestas de política fiscal, laboral vamos a adoptar para volver a estimular la economía. Vamos a adoptar, pues de esto no se habla, ¿no? Se habla quizás de una forma partidista, pero no de una forma propositiva y actuando, ¿no? Porque todo se demora, todo vamos a esperar a ver qué sucede con las elecciones. Tenemos esa incertidumbre de que realmente haya pues esos pactos que den pues un gobierno estable, con capacidad de gobernar, sea el que sea, pero desde luego que dé confianza al empresariado y que desde luego propicie las condiciones adecuadas para invertir. Porque si no tenemos esa agilización también administrativa, ese estímulo del sector público que ha estado frenado, estas decisiones de inversión que comentaba Rosa Dávila, y bueno, que todavía después de aprobar un REF, de estar recogido por ley, un estatuto de autonomía, pues que Canarias
esté por debajo de la inversión media del conjunto del país, entonces al final uno pierde esa credibilidad, ¿no? Y de todas esas expectativas que había, por ejemplo, para el sector de la construcción, en la necesidad que teníamos de mantener unas infraestructuras que habían estado paralizadas, que es necesario modernizar, que hay que cometer obras estratégicas para el archipiélago para seguir siendo competitivos, que todo ello se haya paralizado o que esté demorado en el tiempo, al final pues demora las decisiones también de las empresas, ¿no? Lola, termino ya. La Cámara de Comercio se sigue llamando Cámara de Comercio, Industria, Navegación y Servicios de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Sí. Bien. Lo digo por navegación. Mira, el otro día hablamos aquí por teléfono, la semana pasada, con el representante de Tenerife Ship Yards, ¿no? Esta empresa que lo que pedía era el dique flotante en el puerto de Santa Cruz, que finalmente se la ha concedido, va a ser así, y todo dependía de, tenemos 50 empleados, pero queremos aumentar a 300. Es una contratación masiva e importante, parece, ¿no? Y se quejaban de lo del puerto de Granadilla. Pero se quejaban con fundamento. Oiga, hay informes del Instituto, del Centro de Observación Medioambiental de Granadilla, que no sé si ese es el nombre exacto, pero todos me entienden, que además lo dirigía Antonio Machado, un biólogo, hace un tiempo, antes de que se peleara con la viceconsejera de Medio Ambiente, pero eso lo digo yo, no lo dice usted. Y, por cierto, tengo unas ganas tremendas de hablar de ese asunto con Antonio Machado, pero ni Dios que lo localiza ahora. Y este señor decía que le obligaban a ir abajo. Pero es que este señor ha llegado a decir esta mañana, lo escuché en la cadena SER, lo escuché, que varias empresas del mismo cariz han ido al Puerto de la Luz y Las Palmas porque se los obligaba a ir aquí, a Granadilla. Y ese informe del Instituto de Observación Medioambiental de Granadilla, en fin, que lo creó la Unión Europea porque era una condición importante, decía que la mayoría del tiempo los regímenes de brisas y de vientos iba a impedir una operación normal, por ejemplo, de astilleros. Pregunto, ¿el puerto de Santa Cruz tiene todavía marcha, tiene todavía espacio, tiene todavía...? Yo creo que los puertos de Tenerife, ambos los dos, tienen capacidad todavía, o sea, primero el de Granadilla se tiene que activar y desde luego el de Santa Cruz tiene margen de actuación y de crecimiento. Por lo que estamos escuchando, nadie quiere ir para Pero se ha hecho un puerto, hay una regasificadora que está pendiente de instalar, eso supondría su implantación, pues un ahorro significativo para lo que sería el coste energético de muchas empresas, seríamos mucho más competitivas y no se entiende con el gas, que sería una energía de transición en la medida que siempre el objetivo último sería pues la mayor implantación de energías renovables, que es a lo que se tiene que entender más en un archipiélago como el Canario. Pero es inevitable que eso va a llevar un tiempo y que tenemos la posibilidad de apostar por esa energía de transición. Se ha hecho una inversión y desde luego tenemos que darle vida al puerto de Granadilla. El puerto de Santa Cruz tiene un potencial importante, hay que seguir activándolo y es más, nosotros desde la Cámara de Comercio creemos que también hay otro puerto que es fundamental, que hay que seguir trabajando y luchando por él, que es el puerto de Fonsalía, porque tiene la posibilidad de generar unos efectos de equilibrio importantes en lo que es la dinámica y el crecimiento económico de la isla de Tenerife y en el conjunto de la provincia y de Canarias. Supondría un importante dinamizador para lo que son la actividad económica de islas como La Palma, La Gomera y El Hierro. ¿Y los cristianos? Bueno, no, tendría un puerto con unas determinadas funcionalidades y otro puerto más operativo para el caso de Fonsalía. Y evitaríamos también la situación de colapso que se está produciendo en Los Cristianos, porque el puerto ahora mismo de Los Cristianos, más que generar economías, está generando deseconomías, ¿no? Sí, no, eso sin duda, ¿eh? Como tenga que ser del ferry en hora punta, que siempre el ferry llega en hora punta, porque es la hora punta. Colapsa se el colapsa. municipio. Pero me quedo con esa declaración, insisto, de este responsable de esta empresa, en la que decía que muchos se están yendo, o muchos han ido. Entiendo que tiene la información para decirlo, ¿no? Para lo que ha dicho, al Puerto de la Luz, porque aquí se les está obligando a ir a Granadilla y no quieren ir a Granadilla, no lo ven rentable, no ven que le pueden sacar jugo a las horas de trabajo de los empleados. Así que lo de Granadilla, igual la regasificadora y ya veremos. Bueno, hay que intentar que todas, desde luego, que las infraestructuras que estén en mayor capacidad de uso y que desde luego estén aportando economía a la isla, porque si no tampoco tiene sentido. Lola Pérez, usted es la directora de la Cámara de Comercio, economista, y yo es un placer hablar con usted y por lo menos seguir aprendiendo cosas y conocer la opinión que tiene la Cámara de Comercio, porque es muy importante, porque estamos hablando precisamente del sector del empresariado, ¿no? Claro.
Gracias y buenas noches. Un placer, como buenas siempre. Noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Muy bien. Hasta el próximo estudio. No pasa nada. Berto Mata con los deportes de inmediato aquí en Un Día Más, y después ya les contaremos la primera del periódico El Día y el tiempo que viene para estas próximas 3 jornadas. Horas para ver la primera del periódico El Día. Esta es la propuesta del rotativo para mañana. Véanla. Y aquí está. Primer titular, bueno, la foto está clara, es para el debate de esta noche en Televisión Española, pero vamos por orden. El Estado confisca en las islas 50 propiedades a narcos. Casas, pisos, naves industriales, embarcaciones, coches y joyas forman ya parte del patrimonio nacional tras sentencias judiciales firmes. El fisco revende en 6 meses en Canarias 8 inmuebles y 3 veleros. Ese es el gran titular por el que apuesta mañana el periódico El Día. Y la foto central es para el debate que lo titula El debate de los ataques, debate de esta noche, en Televisión Española. En la línea de entrevistas a los candidatos cabezas de lista al Congreso de los Diputados, Melisa Rodríguez, candidata de Ciudadanos al Congreso. Somos el único partido nacional que incluye a Canarias en el programa, es el titular elegido para esta entrevista. Los socialistas aspiran a ganar en las islas por primera vez desde 2008. También es otra de las opciones en titulares del periódico El Día. Oramas presenta a Coalición Canaria como la única fuerza defensora del archipiélago. Ya en la columna de la derecha, en presupuestos, la deuda del gobierno con Canarias supera los 1.280 millones. En dependencia, casi 4.000 cuidadoras isleñas pueden cotizar sin perder la paga de 400 euros. En Santa Cruz, los taxistas solicitan cámaras en los vehículos para mejorar la seguridad, y en tribunales el fiscal pide 24 años de prisión para el acusado de matar a su expareja en El Fraile. En Cultura Ópera, el auditorio acoge el clásico infantil Hansel y Gretel. En Universidad, las candidatas a rectora buscan modernizar la universidad. Lo vemos arriba en el faldón azul. Y en Deportes, Club Deportivo Tenerife, jornada deportiva. Oltra sigue al frente pese a la derrota. En esta semana, última semana de la campaña electoral a las elecciones generales que concluirán el domingo y pasaremos el sábado de reflexión, hemos propuesto otra vez el tándem de la información meteorológica de 3 a 3 días. Así que Vanessa Luz Ravelo nos cuenta lo que pasa de aquí, o sea, del martes, miércoles, hasta el jueves. Buenas noches. Comenzamos la semana ya con lluvias esta misma madrugada y durante este martes. Un frente comienza a llegar ya a estas horas por el norte de las islas y afectará también a vertientes del sur. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana un día nuboso en general con lluvias débiles y ocasionales y serán más abundantes en el sur por la tarde. La temperatura hace ligero descenso, más acusado en las máximas en zonas del interior. El viento soplará de componente norte flojo a moderado en costas y moderado con intervalos de fuerte en medianías. En zonas altas y vertiente este y oeste con rachas poco probables de hasta 70-75 km/h. Y el miércoles, en el norte de las islas de mayor relieve, tendremos intervalos nubosos abriendo amplios claros a partir del mediodía. En el resto, poco nuboso con intervalos de evolución en vertiente sur de las islas de mayor relieve a partir del mediodía. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Y ya para el jueves nos espera una jornada en el norte de las islas de mayor relieve con intervalos nubosos abriendo amplios claros a partir del mediodía. En el resto, poco nuboso con intervalos de evolución en vertiente sur de las islas de mayor relieve a partir del mediodía. Las temperaturas con pocos cambios. Esto es todo. Regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de Un Día Más. Que pasen ustedes una feliz noche. Hasta mañana. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.